Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Allende del Agua y es un gusto como siempre todos los jueves estar transmitiendo esta serie de transmisiones, valga la redundancia, donde estamos compartiendo información sobre los diferentes trastornos del comportamiento. Trastornos que de pronto se han vuelto como muy normales, como muy habituales y sin embargo, al no estar informados de la manera adecuada, pues van sucediendo cosas y lo más importante es que no son atendidos y con ello la persona que lo sufre, que lo padece, va empeorando, pero también el entorno en el que se desarrolla. Así que qué mejor que estar informados, conociendo, involucrándonos y lo más importante, haciéndonos cargo de lo que esté en nuestras manos para que justamente si alguna de las personas que conocemos o de las que convivimos están padeciendo alguno de esos trastornos, o incluso diría, si uno mismo está padeciendo este trastorno, conocer más al respecto y sobre todo darnos cuenta que siempre hay posibilidades, porque eso es lo más importante, no solamente conocer los impactos de este tipo de trastornos, sino las posibilidades también que hay para el tratamiento, para el manejo. Y si en algunos de ellos, como lo hemos estado platicando, son trastornos en que en realidad desde la psicología no tienen una cura, sí son manejables. Desde otros aspectos o desde otras teorías, desde otras metodologías, yo diría, por supuesto que al ser manejables y volverlos funcionales, es como si tuvieran una cura, así que, ¿por qué no mejor explorar ese camino de la posibilidad, de la sanación y de la interrelación que convivimos como seres humanos para llegar justamente a la vida que merecemos, a la vida que queremos, a la vida con la que tanto soñamos? Así que, como recordarán, hemos estado platicando, platicamos de la neurosis, de todos los impactos que esto tiene en los individuos y cómo surge a través desde ser niños, por las necesidades no satisfechas de nuestros padres. Mucho tiene que ver con la presión de no permitir al niño ir creciendo a su propio ritmo. Al querer responder ante unas exigencias de los padres sobre comportamientos socialmente aceptables, pero que no precisamente quieren decir que sean lo que el niño está buscando, lo que el niño requiere en ese momento, vamos desarrollando máscaras. Máscaras que con el tiempo es a través de las cuales nos relacionamos con otras personas y la autenticidad del ser se deja de lado. De ahí, obviamente, conforme vamos creciendo, van sucediendo otro tipo de máscaras que se van mostrando, donde ciertos comportamientos, donde ciertos trastornos van tomando ciertas peculiaridades que parece parecer que el individuo es normal. Normal en el sentido de está sano para poderse relacionar, para poder compartir, para poder lograr todos sus sueños. Sin embargo, al desarrollar ese tipo de máscaras, como lo vimos con el narcisista, como lo vimos con el antisocial, que esos son dos personajes donde una de sus características es totalmente insensibles y fríos y a través de ellos se relacionan con el entorno para buscar su propio beneficio. El antisocial lo hace a través de romper las reglas, justamente por eso se llama antisocial, de mentir de tal manera donde rompe las reglas y va buscando cada vez más meterse en líos más grandes, buscando esta sensación, porque lo que él está buscando es experimentar y vivir, solo que lo hace desde un modo disfuncional. Ahora, ¿qué pasa con el narcisista? El narcisista es tal su necesidad de admiración, de ser el centro de atención, derivado de una mala relación con los padres, donde fue extremadamente sobreprotegido, pero a la vez extremadamente criticado, que siempre busca ser el centro de atención para validarse, para sentirse entonces que sí es suficiente. Estos dos personajes son fríos, insensibles. Ahora vamos a ver uno que se va al otro polo, que es justamente el TPL. El TLP. El TLP en su descripción es el trastorno limítrofe de personalidad, mejor conocido como el borderline. En este caso lo que sucede es que es una persona, un individuo con limitaciones para adaptarse socialmente y para crear relaciones estables. Y con como te decía, que es inverso al narcisista y al antisocial, ¿qué sucede con él? Él tiene una sensibilidad, mejor dicho, una hipersensibilidad absolutamente a todo lo que ve, a lo que escucha, a lo que vive, a lo que experimenta. Esto lo hace entonces, a diferencia del narcisista y el antisocial, vivir en un sufrimiento continuo, porque todo lo que sucede en su entorno él lo ve exacerbado, es mucho más grande. Y entonces al no saber cómo manejarlo, cómo integrarlo a sí mismo, lo que empieza a crear son barreras, son límites para separarse de esa realidad. ¿Qué sucede con las personas que son borderline o que se pueden diagnosticar de esto? Entre varias de sus características tienen un gran miedo al ser abandonados. Pero por otro lado, para no correr ese riesgo de ser abandonados, rechazan empezar relaciones. Y entonces se dan cuenta realmente el que está rechazando es él y simplemente es por un gran miedo por ser abandonado. Estas personas también tienen relaciones inestables. Su estado anímico también va de un extremo a otro y de pronto pudiera parecer sin razón alguna
ante las demás personas. Sin embargo, para la persona que lo está viviendo, siente que tiene absolutamente la explicación, la justificación del por qué sus estados de ánimo están tan alterados. Son personas también que tienen una gran sensibilidad para descomponerse ante cualquier situación de estrés, sin importar la dimensión del estrés. Cosas pequeñas, cosas grandes, le generan que se descompense, que no sepa cómo reaccionar, que entonces quiera salir huyendo de la situación, ponerse a salvo como precaución. Sin embargo, lo único que está haciendo es encerrarse en sí mismo versus empezar a buscar cuáles son las soluciones, las alternativas de solución para la situación que se le está presentando, y entonces, en vez de ser un tema que no se puede resolver ante sus ojos, empezar a encontrar las soluciones. Algo que también sucede con esas personas es que experimentan momentos de rabia, pero así, de un momento para otro, sin saber realmente qué lo está propiciando, de estado consistente, generan gran rabia. Y por lo mismo suelen ser muy agresivos, solo que con ese tipo de personas la agresión es pasiva. Llegan a ser tan sutiles en cómo son agresivos que parece como que no lo están siendo, pero realmente son expertos en agredir a la persona con el comentario, con lo que están diciendo, con la actitud, pero son muy sutiles. Recuerda que han desarrollado esta personalidad a través de los años, no es algo que sucede, aunque lo vemos más predominantemente en comportamientos de adultos, no quiere decir que sea en la etapa adulta cuando eso se desarrolla. Sí puede ser que es cuando se presenta con mayor intensidad. Sin embargo, este síndrome se va representando, el trastorno se viene presentando, se va formando desde que son niños. ¿En qué clase de niños sucede que se presenta ese trastorno? En niños que básicamente han sufrido abuso. Y cuando digo abuso, no exclusivamente me estoy refiriendo a abuso sexual como normalmente se relaciona. Son niños que han sido abusados. Recuerda que si a un niño no le permitimos crecer o desarrollarse al ritmo que él requiere, ya lo estamos sacando de sí y podemos estarlo maltratando con acciones, con palabras, y ni siquiera tiene que ser, recuerda, un abuso sexual, un abuso físico. El niño, al ser agredido cuando es pequeño, lo que él registra es eso, es daño. Entonces todo lo que ve de afuera, lo que escucha, cualquier detonador que lo haga experimentar algo que no está dentro de su esquema conocido, lo asusta, lo atemoriza. Entonces, ¿qué pasa con esta persona borderline? Es alguien que tiene, por supuesto, momentos donde la ambivalencia es algo que va a predominar su vida. Vas a encontrar mucho en el borderline donde de pronto idealizan a alguien y con la misma facilidad se van al extremo a encontrarle todos los defectos y a enjuiciarlo. Pero no solamente tiene que ver con su forma en que ven al resto de las personas, sino en su propia identidad. Porque algo que pasa con ese tipo de personas es falta de identidad. No lograron permear su individualización desde que eran pequeños, y cuando van creciendo van buscando los factores externos de los cuales agarrarse, de los cuales apoyarse para continuar, por el miedo a no asumir realmente cuál es su identidad, porque en su identidad vienen sus preferencias, sus gustos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sus miedos, pero como al ser niños no se les permitió experimentarlos, afrontarlos y manejarlos, han decidido desplazarlos de sí, tomar todo el resto y ir caminando de esta manera. ¿Qué sucede entonces con estos niños? Son niños que experimentan un gran vacío. Y entonces por esto mismo van buscando, y su miedo tan grande al rechazo, porque al sentir este vacío buscan de quién aferrarse, de quién agarrarse. Pero dentro de su propia ambivalencia, mientras no quieren ser abandonados, también tienen un miedo aterrador de ser poseídos por otros. Empieza la ambivalencia. Quiero, pero no quiero. Sí, pero no. Blanco, pero negro. Sí quiero, no quiero. No sé. Entonces la pasan. Entonces imagínate, esta propia confusión en ellos mismos va provocándoles inestabilidad de entre sus decisiones, sus pasos, las acciones que toman. Y cuando toman ciertas acciones pasa el tiempo y entonces viene otra vez la ambivalencia de y sí lo quería y no lo quise, pero sí lo hice, pero aquello. Y solitos entran en un propio diálogo interno donde su cuestionamiento, en vez de ser productivo o enfocado para ver qué quieren canalizar, qué quieren lograr, lo que sucede con ellos es que tanto cuestionamiento sumado a la criticidad de sus padres, de cómo fueron señalados, de cómo fueron maltratados, de cómo fueron abusados, se vuelve un caos. Conforme van creciendo, ¿qué van haciendo estos niños? Van creando su propio mundo. Como cada cosa que lo ven como una agresión, y se han replegado, han puesto estos límites, van creando su propio mundo, un propio mundo rosa, vamos a llamarlo así, un mundo donde entonces no hay daño, donde no hay sufrimiento, donde todo es maravilloso. Pero tú sabes que la vida no es así.
La vida tiene muchos matices, la vida tiene altas, bajas, y de pronto cuando estos niños van creciendo, formando este mundo que solo es color de rosa, cuando la vida va presentando otras circunstancias, no saben cómo integrarlas, no saben cómo asumirlas, cómo convivir con ellas, porque cualquier cosa que resulte distinta a lo conocido, llámese personas, lugares, experiencias, emociones, sensaciones, en la naturalidad de un niño, de un adolescente, sería experimentarlas, permitirse saber qué son y en base a eso emitir una opinión, un juicio de si le gusta, si no le gusta, si es parte de su vida o no. Pero ¿qué pasa con esos niños borderline? Lo que hacen es, se asustan y lo alejan de su vida. Se escapan. Entonces, ¿qué pasa también con los borderline? Mientras por un lado quieren ávidamente pertenecer, ¿no? Estar en un grupo social, pertenecer, tener relaciones, recibir todo lo mejor de lo mejor, cuando algo sucede que se sale de ese esquema idealizado, quieren huir, correr. Y entonces también otra característica del borderline, ¿cuál es? El ser impulsivos. Toman decisiones por impulso y entonces al no estar claros de por qué están tomando ciertas decisiones, pues vienen los arrepentimientos, la culpa, el no saber qué hicieron, el venir a tomar otra decisión impulsiva para contrarrestar la anterior y entonces ya no saben qué hacer y cada vez se va complicando mucho más el tema. Entonces, ¿qué pasa con un borderline? En general sus relaciones son inestables. Puede empezar a iniciar una relación. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, conforme va avanzando, conforme la relación se va volviendo más íntima, conforme la relación exige entrar más adentro del individuo, el borderline va a decir no. Y el punto es que no es una acción consciente, porque en el fondo el borderline, como todo ser humano, lo que está buscando es amor, es aceptación, es aprecio. Pero al no haberse acostumbrado, al no haber aprendido a integrar esto en su vida y que incluso para eso se requiere ser auténtico, mostrar quiénes somos, ¿no? Con lo que funciona y con lo que no funciona, ¿no? El borderline lo que también hace es, al ser tan ambivalente, lo pone como muy bueno, muy malo, como perfecto, imperfecto, no conoce los puntos medios. Entonces, ¿qué sucede cuando lo extraño llega? ¡Fum! Por desconocimiento es el miedo el que se está detonando, entonces totalmente inestable en sus relaciones. Aunque lo anhela, no permite que las otras personas, llámese su familia, sus hijos, sus compañeros, su pareja, entren realmente a ese lugar profundo, interno, donde realmente están sus sueños, sus pensamientos, sus miedos, sus intrigas, sus cuestionamientos, sus debilidades. Porque desde la parte inconsciente el borderline sigue creyendo que entonces eso si lo muestra al mundo, eso va a provocarle más daño. Entonces prefiere, recuerda que es de manera inconsciente, no correr el riesgo. ¿Qué genera eso entonces a sus relaciones? Pues que las relaciones no se forman, no se hacen sólidas, se rompen, se transgiversan porque al no haber profundidad, al no haber autenticidad, pues no hay un vínculo realmente que se pueda estar formando. Por lo tanto, ¿qué hace también el borderline? Manejarse superficialmente, ¿sí? Por encimita, donde no lleguemos a conocer más adentro qué está pasando, donde todo es chévere, donde todo es color de rosa, donde todo es maravilloso. Únicamente la cara frontal que quiero mostrar y por otro lado, solamente me importa como borderline conocer la parte superficial del otro. Porque también si el otro me permite conocer más adentro, más a fondo, es inevitable conectar. Eso es extraordinario en los seres humanos. Podemos conectar, pero de pronto decimos, no, porque si conecto, también siento lo que está pasando con esa otra persona. Entonces imagínate, si el borderline no es capaz de manejar su propia emoción, sus propios sentimientos, mucho menos el de las otras personas con las que esté conviviendo. Entonces también prefiere con las otras personas quedarse por encimita en las relaciones, ser superficial, quedarse con la parte blanda, ¿no? Porque lo que haya detrás prefiere mejor no involucrarse. Entonces, ¿qué sucede mucho con ese tipo de relaciones? Recuerda que habíamos hablado del narcisista y el antisocial, donde generalmente hay una relación donde está un dominante y donde está un pasivo. Normalmente el dominante es el narcisista o el antisocial, ¿no? Y en este caso el borderline es el que muchas veces juega el rol de pasivo, pero no por ser pasivo quiere decir que sea menos destructivo. Es más, de los 3 trastornos que hemos estado platicando durante las últimas semanas, si bien es cierto que el borderline se presenta en un menor porcentaje que los 2 anteriores, estamos hablando más o menos en un 2% de la población mundial, ¿no? Es también real que este 2% es el que tiene mayor complejidad,
¿Por qué? Porque pareciera, como están viviendo desde sus máscaras, parece que están normales, que están tranquilos, que son ecuánimes, que son lúcidos. Sin embargo, cuando explotan, cuando sale esta parte disfuncional y la muestra, que al final es otra cosa más que todo lo que está contenido en ellos, lo que se han empeñado en no experimentarlo, recuerda, el cuerpo sigue experimentando emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, miedos, que aunque ellos se obstinen en quererlos como congelar o desplazarlos de sí, están dentro. Y cuando salen, explotan y tienen momentos de agresividad, de alteración y lo más importante, de autodestrucción. Y cuando hablo de destrucción, no solamente me hablo de la gente, no solo hablo de la gente cuando tiene adicciones, como es el alcoholismo, como son las drogas, como es el manejar rapidísimo, sino incluso adicciones, incluso por ejemplo, a las compras excesivas, a los tracones de comida, a cualquier estarse enfermando. Por ejemplo, un hipocondriaco entraría en esta gama de borderline, donde lo que está buscando, sin que la enfermedad exista, se las está inventando. Sí, ¿por qué? Porque entra es tanto su miedo del borderline, pero tanto que entonces quiere prevenir absolutamente todo, como si todo lo que pasara alrededor pudiera controlarlo. Pero no es tanto que le interese el control, como le puede pasar con el narcisista, que él es el que manda, el que impone. No, el borderline lo hace en búsqueda de la prevención, porque cree que si prevé, no va a padecer. Pero amigos, recuerda que no todo se puede controlar, no todo se puede prever. Es más, la magia de la vida está en esos momentos espontáneos que surgen, que hasta de pronto le decimos son sincrodestino, diosidencias, o como diríamos en los dichos de ni mandado a hacer, porque son esos momentos mágicos. Sin embargo, aunque ahí está la parte de la hermosura, incluso que desde los niños es la capacidad de sorprenderse, en un borderline es algo que les cuesta muchísimo trabajo manejar. No logran integrarlo. Entonces, ¿qué hacen? Es tanto su miedo que quieren prever tantas cosas que una no van a poder lograrlas prever, ¿no? Pero la otra es que con eso también están generándose daño. Y cuando hablamos de que son autodestructivos, no solamente es por las acciones que hacen hacia afuera, sino también la autodestrucción que van generando desde adentro, donde se van limitando a tal punto que limitan al organismo, limitan a su cuerpo a reaccionar de la manera que corresponden en un cuerpo sano, inmune, en el sentido de que pueda combatir las enfermedades que se le presenten, pero ha sido tal la prevención que han inhabilitado, así como se han inhabilitado para adaptarse socialmente y para establecer relaciones, se han inhabilitado también físicamente para combatir cualquier agente externo como lo son las bacterias, las enfermedades, todo ese tipo de padecimientos. Entonces, ¿qué va sucediendo? Pues su propia inhabilitación va creando que los miedos tan grandes que tienen, pues terminen por suceder, pero no porque sea que algo que estuvieron expuestos, es algo que ellos mismos se están provocando. Entonces, darte cuenta, de pronto con el narcisista o con el antisocial que toman tantos riesgos por sobresalir, por ir contra la sociedad, por romper reglas. En el caso del borderline no tiene nada que ver afuera, es hacia adentro. Sin embargo, no quiere decir que la autodestrucción se quede ahí. Porque un tema que pasa con el borderline es que al autodestruirse no se va solo. También busca como reflejo por este miedo a sentirse abandonado, se engancha del entorno y su pensamiento es me destruyo yo, pero también me destruyo el que está enfrente. Si a mí me está pasando, también le pasa a alguien más. Y ese alguien más, pues ¿quién es? Alguien de la familia, alguien de su trabajo, su pareja, sus amigos, cualquier persona que tenga una relación, generalmente los que tienen una relación más cercana. Y no precisamente recuerda que son los que crean las mejores relaciones, pero sí los que están como a nivel más cercano, pues son los primeros en padecer este tipo de agresión pasiva, donde además por elección, y yo sigo creyendo que es una elección no consciente porque es parte del mismo trastorno, ese tipo de reacción, van a defender incluso la autodestrucción. Y entonces, ¿qué pasa con la familia? La familia es donde también entra en crisis de ver a su familiar, ¿no? Al que aman, eligiendo la autodestrucción, se vuelve un choque porque entonces, pues imagínate, no solo es la persona lo que le está pasando, sino el entorno que no encuentra formas de apoyarlo, de ayudarle, que aunque haga miles de cosas parecieran ser totalmente inefectivas. ¿Y por qué sucede también esto? Porque cuando fue niño, cuando fue maltratado, abusado, ¿no? ¿Qué hizo? Tuvo cierta programación donde todo lo cataloga como es malo, me hace daño, sufro, hay dolor. Y entonces, ¿qué sucede conforme va creciendo? También va padeciendo algo que se llama
dislexia auditiva. Y entonces no importa qué mensaje tú le estés dando, esta persona lo que hace es toma solo algunas palabras de lo que tú le estás diciendo y las acomoda en su programación de autodestrucción. Y eso sin contar que también cualquier cosa, como él solamente se basa en el mundo que conoce, en las cosas que conoce, y no porque sean funcionales, simplemente porque son conocidas, y de pronto incluso hasta estar mal, ¿no? Hasta ser un niño regañado o maltratado, pues era tan conocido que aunque no fuera lo que ese niño merecía, al ser tan conocido lo agarra como estilo de vida y es donde se mueve. Y cuando se sale algo de eso, no sabe cómo reaccionar. Porque además, ¿qué pasa con estos niños? Se sienten totalmente invalidados, imagínate, no tienen identidad propia, sienten un gran vacío, tienen un gran temor al rechazo. Por otro lado, sienten esa necesidad de estar con alguien, pero ambivalentemente se sienten absorbidos por el resto de las demás personas. Pero también son personas que se creen que no pueden, tienen como un paradigma, un estigma de no puedo. Y en automático es la respuesta que siempre les va a salir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y claro, ¿no? ¿Qué sucede cuando está repitiendo no puedo, no puedo, no puedo? Efectivamente, no pueden. ¿Qué pasa también con estos niños? Hablando, aunque este no te lo he contado, ¿verdad? Los otros trastornos generalmente pues los padecen los hombres, sobre todo el narcisista, ¿no? El trastorno borderline o el TLP principalmente sucede en las mujeres. La proporción con hombres son 3 mujeres por cada hombre que está viviéndolo. Sin embargo, se dice, ¿no? Las últimas estadísticas, todo el porcentaje es mucho mayor justamente porque al ser un trastorno que no es tan sencillo de diagnosticar, hay un número muchísimo mayor de mujeres que lo están viviendo, pero que no están dentro de las estadísticas. Sin embargo, el que no esté dentro de las estadísticas no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces te decía, ¿qué pasa con esas personas? Cualquier cosa que ellos escuchen que es distinto a lo que ellos tienen en su mapa mental, ni siquiera se trata de que si funciona o no funciona, si es cierto o no es cierto. No, simplemente al ser distinto a lo que ellos conocen, en automático lo sienten, lo perciben como una agresión, como un rechazo, como una invalidación de lo que ellos son, porque al no tener una identidad clara, definida, ellos son el mundito que han formado. Y claro, si este mundo cada vez ha ido limitando más y más y más, pues el mundo es pequeñito, ¿no? Es una esferita pequeña, donde entonces es bien fácil, bien sencillo, que cualquier cosa esté fuera de ese mundo, fuera de ese círculo. Entonces imagínate, las personas que padecen este trastorno de borderline sufren, padecen, porque se sienten incomprendidos por el mundo. No logran comprender el mundo como existe, y mucho menos, imagínate, los últimos años, las últimas décadas, donde los avances científicos, tecnológicos, los movimientos políticos, culturales, económicos, sociales del mundo van a una velocidad vertiginosa. Por eso también es importante que lo sepas. Algo que detona las crisis en un borderline tiene que ver también con los factores ambientales. ¿A qué me refiero con esto? A las situaciones en las que ellos se requieren desarrollar. Vas a encontrar mucho que los borderlines prefieren su lugar seguro, ¿no? Sus casas, sus hogares, su trabajo de 20 años, o sea, lo que conocen de toda la vida, ¿no? Pero cuando por algo salen de vacaciones, van a un lugar nuevo, van a un desconocido, requieren hacer un trámite, ¿no? Que normalmente no es el tradicional. ¿Qué sucede? Van a encontrar miles de barreras y de entrada su pensamiento le está diciendo no puedo. Desde ahí. 2, va a sentir un miedo impresionante y va a encontrar muchos peros del por qué mejor no hacerlo, como si entonces eso le hace sentir cierta seguridad. Recuerda que también desde la neurosis lo que va a estar buscando la persona es momentos para liberar la tensión. Entonces, ¿qué hace el borderline? Va a encontrar las razones para justificar el por qué mejor no. Aunque eso le implique no generar el trámite que quiere, o conseguir lo que quiere, o hacer el viaje que quiere, o convivir con quien quiere, ¿no? Creyendo que en esa seguridad ficticia mejor decide postergar. Sin embargo, se está llenando de su miedo. Todavía dijéramos, bueno, pero ahí el miedo se controla. No, el miedo va avanzando. ¿Qué sucede entonces? Que cualquier cosa que viene de afuera la escuchan, tanto en palabras, hablando de texto, de contenido, lo van a escuchar, lo van a acomodar a nivel mental, de forma en que tengan el argumento para sentirse agredidos. Los tonos, las formas y los volúmenes también, al tener una hipersensibilidad, lo escuchan mucho más alto, mucho más fuerte. Entonces imagínate, el mensaje que ya están captando como agresivo, más un volumen que está para ellos siendo intenso, es más agresivo, ¿no? Pero algo también que pasa con ellos es que lo ven hacia afuera, pero no se logran dar cuenta de cómo ellos están reaccionando de esa manera
mucho más agresiva, fuerte, no la logran percibir. Están tan enfocados en lo que sucede afuera, tan alertas en lo que sucede afuera, para no recibir daño, porque creen que el daño viene de afuera, que para ellos es complicado mirar hacia adentro y darse cuenta cómo desde ahí ellos mismos están provocando, generando estas cosas que terminan, por supuesto, por regresando a ellos mismos y provocándoles daño. Daño desde cuando salen, como daño desde lo que entra. Entonces, imagínate cómo la pasa un borderline, ¿no? Y sin embargo, de pronto decimos, no me hubiera imaginado, ¿no? Una, que existieran tantos, ¿no? Y dos, los momentos tan complicados que pasan, porque además, algo que también habitúan a hacer los borderline es sufrir en silencio. Porque creen que si lo comparten con otras personas, esas personas les van a hacer más daño con esa información. Entonces van sufriendo, sufren más y sufren más, se lo guardan más. No hay una válvula de escape. Entonces imagínate una olla express, acá en Colombia sería una pitadora, ¿no? Imagínate, está a todo fuego, hirviendo, pero no le quitas el tapón justamente para que salga. ¿Qué termina por pasar con esa olla? ¡Pum! Explota. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Imagínate, eso pasa con una olla, ¿no? Que simplemente está al calor. Imagínate como seres humanos lo que nos sucede cuando estamos expuestos a ese tipo de situaciones de manera constante, consistente, porque además solemos vivir una vida así pensando que es normal, queriéndonos proteger de muchas cosas, pero en realidad solamente vamos teniendo esos estallidos, lastimándonos, sufriendo, pasándola mal, enfermándonos, pero podemos llegar a ser como borderlines tan autodestructivos que seguimos eligiendo los caminos de autodestrucción. ¿Por qué? Porque es conocido. Solo porque es conocido. Entonces date cuenta realmente, o sea, no solamente es el sufrimiento emocional o el padecimiento emocional, también todo lo que con esto conlleva, las situaciones incómodas, los momentos inadecuados, el querer salir huyendo, corriendo, el ser tan influenciable, no saber entender qué pasa con ellos también, tienen un tema de paranoia, ¿no? Sienten que todo el mundo quiere hacerles daño, ¿no? Entonces hay que salir corriendo, hay que salir escapando. Es una locura, y sabes que yo diría, es una locura silenciosa, porque parece que no están viviendo eso, hasta que obviamente, ¿no? Hasta que hay momentos en que por las situaciones no se lo permiten, consciente o inconscientemente, y cuando esto empieza a salir, por supuesto que esto es una gran mejoría para ellos. Sin embargo, para ellos, al sentirse expuestos, que están mostrando esto que está sucediendo en su interior, se están anticipando, y recuerda que tienen mucho miedo, son asustadizos, son desconfiados, son hipersensibles, que entonces ya están preparándose para defenderse del siguiente ataque, sin darse cuenta que así como quieren prever tantas cosas, hasta los supuestos ataques que ellos están visualizando se quieren prevenir, que entonces atacan. Y por supuesto que generan el siguiente ataque, ¿no? Porque de hecho ya desde su predisposición lo están provocando cuando no sucede. Y entonces, ¿por qué sucede? Viene la destrucción, recuerda, de ellos y de todos los demás. Y entonces, como aquí nos dice Hugo, elegir los mismos caminos solo porque es conocido y no darse cuenta que es la misma elección. De hecho, esta es la definición, incluso, gracias Hugo por tu participación, esta es la definición de Einstein. Locura es hacer exactamente lo mismo y esperar resultados diferentes. Sí, suena locura, ¿no? Y parece absurdo, pero recuerda que son comportamientos inconscientes, que justamente por eso es toda esta intención de estar transmitiendo esta información, de compartir lo que sucede, porque requerimos tomar conciencia, requerimos hacernos cargo, requerimos crear ambientes distintos, ¿no? Por salud no solo de la persona que lo vive, sino por salud como sociedad, porque al final de cuentas cualquier persona que convive con un borderline, cualquier persona que convive con un narcisista, con un antisocial, con un bipolar, con alguien con depresión, también sufre. Al final recuerda, todos estamos conectados, entonces no podemos decir que lo que le pasa al otro, simplemente yo me alejo. Entonces, hablando de los borderlines, aunque decimos que entre una de las recomendaciones que hay es poner distancia tanto emocional como física, ¿no? Pues también te diría, hazlo con conciencia, justamente para no crear separación, para no crear ruptura, ¿no? Porque en algunos casos puedes hacerlo con personas que no importan, ¿no? Pero llévanos a un plano mucho más grande, un plano de conciencia. Recuerda que cuando pierde uno, perdemos todos. Y cuando uno está enfermo, nos enfermamos todos como sociedad. Entonces, de pronto, así como decimos, es más fácil señalar y separar al otro, ¿no? ¿Cómo sería mejor hacernos cargo y entrar a estos temas ríspidos? Porque justamente eso es algo que apoya muchísimo al borderline. Acompañarlo a entrar a los temas incómodos, a los temas dolorosos, a que salga de esa esfera que parece rosa, que parece perfecta, que es hermosa, ¿no?
Por algo también que pasa por los borderlines, esto, perdón, se me pasó hace rato comentártelo, era porque los borderline que principalmente se presentan en las mujeres, a lo que también les sucede es que se sienten feas, se sienten poco atractivas, y entonces por eso cuando un hombre se acerca para establecer una relación, lo ven con desconfianza porque no pueden creer que ella realmente les interese. Entonces imagínate, cuando la naturaleza de la mujer es ser complemento del hombre y empezar con ese tipo de situaciones de desconfianza, de miedo, y aún así hay matrimonios, y aún así se casan, y aún así hay hijos, pero imagínate el tipo de dinámica que entonces va fomentando el miedo de nunca realmente tener la seguridad de por qué están en una relación o qué clase de relación están creando, y simplemente se van creando relaciones de sobrevivientes, no solamente de las personas que están en la relación. Es un tema bien importante tocar también, es los hijos de los borderline. ¿Qué pasa con ellos? De entrada tienen ya daño, ¿no? Teniendo padres borderline. De entrada porque una, pues, copias los modelos de los papás. Un niño requiere para construir su autoestima ser admirado por los papás. Entonces imagínate cuando los papás no lo admiran, porque lo que hace un borderline es se proyecta a través de los hijos. Entonces a los hijos los ve como malos, como egoístas, como soberbios, como le encuentra todos los defectos, pero realmente es la proyección que está teniendo él como padre. Al no atreverse a vivir por él, por ella misma, quiere vivir a través del hijo. Entonces, ¿cuáles son sus exigencias hacia los hijos? Que sean los mejores, los más perfectos, porque si no, si ellos hacen algo que no está, que está fuera de su mapa mental, lo están haciendo contra el padre o contra la madre borderline, están atacándola, cuando pues es muy probable que los hijos estén viviendo su vida, experimentando, ¿no? Viviendo sus propias situaciones, sus propios trastornos, incluso en algunos casos, ¿no? Sobre todo el antisocial, ¿no? Pero para el padre, la madre lo toma ya como una agresión. Entonces, desde ahí va creando también a niños sin autoestima, desvalorizados, con altos niveles de exigencia y por ende de frustración, el no sentirse suficientes, el sentirse siempre expuestos y criticados, y la otra, de sentirse responsables por la estabilidad de los padres. Y entonces, ¿qué sucede? Se cambian los roles. ¿Y qué sucede entonces con los niños? No tienen una buena autoestima, se van haciendo igual de frágiles en el sentido de cómo van creando su personalidad. Y entonces también, ¿qué sucede? Porque los niños requieren ser admirados por los padres por el tema de la autoestima, pero también requieren tener unos padres a los cuales admirar, que tengan una personalidad propia. Porque los niños, conforme van creciendo, cuando pasan o pasamos, ¿no? Cuando todos pasamos por situaciones complicadas, de manera inconsciente recurrimos al ejemplo que fueron nuestros padres cuando ellos vivieron adversidades. Entonces imagínate un borderline que evita toda adversidad, y cuando sucede eso se descompone, reacciona mal, quiere salir huyendo, quiere escapar, quiere terminar con todo, no quiere incluso hasta desaparecerse por este vacío que tiene. Entonces imagínate un niño, una niña, ¿no? Hijos de padres borderline, ¿qué imagen tienen grabada? Pues una en la cual de todos modos se agarran cuando son sus momentos críticos, y entonces ¿qué hacen? Replican los comportamientos borderline. Sí, entonces la cadena se va volviendo más crítica, porque además algo que sucede mucho entre padres e hijos, ¿no? Y hablo ya de los dos borderline porque pues al final es el ejemplo que están aprendiendo. Los padres se vuelven expertos en crearles culpa a los hijos. Y no solamente respecto al bienestar de ellos, sino de ellos mismos, porque entonces ya cuando sus hijos pasan por diferentes situaciones, ¿no? Incluso hasta por situaciones de abandono, por situaciones complicadas, entre muchas de las reacciones que pueden tener, lo que les va a suceder es van a experimentar culpa, van a estarse cuestionando, aunque estén claros que había que poner límite en ciertas situaciones, no permitir algunas cosas o hacerlo de alguna forma. Conforme pasa el tiempo, van a empezarse a cuestionar si a lo mejor no fue su culpa, si no fue responsabilidad de ellos, si pudieron haber hecho algo distinto. Y ya sé, seguro, los que estén viendo esta transmisión, que conozcan los talleres de transformación, dirán, pero eso se llama responsabilidad, ser fuente. Sí, el tema es que cuando estamos hablando de aspectos inconscientes, no estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando de un efecto de crear culpa, donde entonces, ¿qué hace el borderline? Dice, yo me hundo y se hunden todos a mi alrededor. Y entonces imagínate, se vuelve un caos completo, y entonces ya no solamente es el trastorno que vive el papá o la mamá, sino los hijos y por ende todo el entorno que los está rodeando. Entonces, ¿qué se requiere hacer? ¿Qué va a pasar mucho con el borderline? No va a ser sencillo que reconozca su trastorno, en el sentido de te puede decir, sí, claro, yo sé que lo tengo, o sí, ya lo sé, ¿no? O cosas así para defenderse, pero no se va a permitir que realmente el conocimiento, el tomar conciencia y la responsabilidad de su padecimiento le llegue a fondo, al menos no tan rápido.
va a tomarle tiempo, y sobre todo le va a tomar tiempo a los terapistas o a las personas que lo acompañan en tiempo para hacer que esta conciencia al paciente con síndrome, con trastorno de borderline, llegue realmente a su alma, a su corazón, como para tomar conciencia y decir, ok, sí quiero hacer algo, pero no desde la ambivalencia, como muchas veces va a pasar con el borderline, que dice, sí quiero hacer algo, pero en los hechos no quiere, porque recuerda, en su argumento decir sí quiero, sí quiero, sí quiero, pero el llevarlo a la práctica implica acción, implica experimentar, implica arriesgarse, implica ser auténtico, implica abrir el alma, abrirse el corazón ante otro ser humano. Y eso es algo que aterra enormemente al borderline en ese momento, decir sí quería, pero mejor ya no quiero, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas va siendo donde, ¿qué pasa con los hijos? Pues se sienten culpables por ese tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues obviamente, ¿no? Uno, poderlo identificar, tomar conciencia y hacerse cargo. ¿Pero qué va a requerir? Una, poner límites. Pero va a requerir también tener compasión de las personas alrededor con la persona que está sufriendo el padecimiento. Porque de verdad, créeme cuando te digo que lo está sufriendo. No solo es que sea una condición que esté viviendo, lo está sufriendo. Entonces, desde ahí va a requerir empatía, ¿no? En el sentido de, ¿qué te dice la psicología que se requiere los terapistas para manejar este síndrome? Es pues prácticamente cargarte al paciente. O sea, ¿por qué se requiere acompañarlo? Porque por sí solo, no, por ejemplo, unas otras enfermedades, bueno, hay que hacer A, B, C, D, ¿no? Y lo van haciendo. El borderline le va a costar mucho trabajo. Recuerda, él tiene grabado en su mente el no puedo. Y la otra es, cada paso nuevo que dé le provoca miedo. Y entonces va a preferir quitarse, aunque eso le implique lastimarse, dañarse, atrofiarse, limitarse, aislarse. Y eso sin contar con que el entorno también pues, suele llegar a ser muy cruel, donde señala, enjuicia y mejor separa, ¿no? Límites, estigmatiza a estas personas por decir, como no saben relacionarse, mejor lo dejamos a un lado. O lo ignoran, o pareciera que no lo ven. Pero fíjate entonces qué complicado, ¿no? Porque entonces, te insisto, hay personas con las que puedes hacerlo, pero ¿qué pasa cuando es alguien de tu familia? Y es donde vas a requerir tomar decisiones, elecciones, compromisos para poder acompañar a esta persona a que empiece a tomar conciencia de lo que le está pasando. Algo que es importante es poner las distancias en el sentido de poner límites en cuanto a sus comportamientos destructivos. Porque si lo permites, se va, está en su miedo, porque así como quiere salir corriendo, huyendo, así como es impulsivo, cuando entra en esos estados de crisis, de autodestrucción, ¡pum!, se va, y entonces va a buscar cómo destruirse de una manera, de otra. Hasta puedes platicar con esta persona borderline, te va a decir, sí, claro, yo así lo estoy prefiriendo y veme, o sea, estoy muy consciente, pero no lo es, solo es una máscara, es un mecanismo de defensa que no está funcionando porque lo está llevando a morir. Si siquiera estoy hablando de una muerte física, sino desde su alma, desde el cómo está viviendo, desde cómo se está limitando, desde cómo está atrofiando su cuerpo, sus capacidades, ¿no? El establecer las relaciones, el poderse adaptar socialmente, el poder disfrutar todo lo que existe. Porque algo que sucede con el borderline es, él conoce su mundo, y entonces cada vez que llega a un lugar distinto, ¿cuál es la expectativa de un borderline? Es que el mundo, o sea, las otras personas, los otros entornos, se ajusten a él, se adapten a lo que él conoce. Si te das cuenta, esto es como una visión infantil. Como los niños, cuando van creciendo, pues lo que conocen, ellos van jugando a esto. Conforme van siendo adultos, conforme vamos creciendo, es a la inversa. Aprendemos a fluir, a integrarnos, a desarrollarnos, a movernos, a adaptarnos socialmente a los entornos en los que estamos, a crear relaciones. Pero si aún siendo adultos seguimos buscando que el mundo sea el que se adapte a mí, el que entre en mi mundo, entonces imagínate, el borderline tiene un mundo pequeñito y quieren que el mundo completo entre ahí. No va a suceder, no hay forma. Entonces, ¿qué sucede? Viene un rompimiento, se desquebraja, se rompe el mundo del borderline y entonces se siente perdido. Y si ya traía una sensación inherente de vacío, pues imagínate, se hace aún más grande, llevándolo justamente por eso a la autodestrucción, porque no concibe otra forma. La simple idea, la vislumbración de experimentar dolor, y no estoy hablando ni siquiera de un grado alto de dolor, simplemente de experimentar dolor, como puede ser igual como cuando te cortas en la mano, ¿no? Pasando las hojas, cosas así. Para ellos es tal su hipersensibilidad que es impresionante cómo lo experimenta, porque más es real, lo experimenta, ¿no? Y si te das cuenta, incluso cuando te estoy hablando de esto, la forma en cómo lo están viviendo, se parece mucho también a las características que presentan las personas que tienen fibromialgia.
¿te das cuenta? Los trastornos de comportamiento siempre tienen repercusiones en la salud y de pronto parecen temas aislados. Entonces de pronto vas a encontrar a una persona que se la pasa entrando y saliendo del hospital por fibromialgia, por dolores de cabeza, por muchas otras enfermedades que parecen aisladas. Sin embargo, todas tienen este mismo origen. Y hablando del borderline, donde su hipersensibilidad es extrema, pues justamente está detonando que todo esto se manifieste físicamente. Recuerda que nuestro cuerpo hace lo que nosotros a nivel conciencia no estamos logrando manejar. Como seres somos seres integrales, así que de todas formas lo vamos a manifestar, solo que al no hacerlo conscientes a través de nuestra alma, nuestras emociones, de la vida, nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, se va a encargar de todos modos de darle salida a todo eso. Y entonces se vuelve crítico cuando decimos no pasa nada. Por eso también que pasa con el borderline, tú lo vas a ver. Por eso su comportamiento como no pasa nada, porque prefiere dejar de lado los temas complicados. Sin embargo, justamente el no hablar de los temas complicados, no transitar las cosas complicadas, pues lo va llevando a alejarse por completo de estos temas, que en vez de ponerlo bien, ¿no?, lo ponen totalmente inestable. Y sin embargo, como ya es algo conocido para el borderline, lo sigue eligiendo. Y aquí nos vuelve a decir Hugo, además de hacerse responsable, ¿cómo apoyar a salir de borderline? Tenemos los dos casos. Una, si tú eres el borderline, ¿no? O si tú eres el borderline, el que ya estés escuchando esto, ¿no?, el que empieza a darte cuenta, esa cosa se identifica conmigo, yo parezco soy eso, el que ya te empieces a abrir, ya tenemos un paso adelante. Recuerda que para cualquier enfermedad, cualquier trastorno, el primer paso es la aceptación. Si tú eres quien te estás identificando, el que ya lo estés reconociendo, el que te lo estés permitiendo, ya vamos un paso adelante. Si es hacia alguien que tú conoces que tiene esta situación, te va a requerir tiempo, te va a requerir constancia, pero requieres empezar a tener conversaciones con esa persona para poder apoyarle a hacer ver que sí hay un trastorno al cual está padeciendo y no es un trastorno que sea cualquier cosa. Es un trastorno que lo está autodestruyendo, pero también está destruyendo todo el entorno. Entonces te va a requerir paciencia, pero algo que es bien importante es la constancia, porque pueden llegar a ser tan agresivos pasivamente que pronto, ¡fum!, ¿no?, la gente dice, ¿sabes qué? Mira, arréglatela solo. Y cuando está consiguiendo su autodestrucción, entonces, ¿qué va a requerir de ti, ¿no?, si tú estás apoyando a alguien? Es usar todas las herramientas que conozcas para mantener la calma, ¿no? Porque hay momentos en que no vas a poder, va a ser muy complicado, pero aún así es mantente en tu centro, ¿no?, para que puedas darle seguimiento a esta persona. Recuerda que lo que vas a hacer es, requieres como echártelo al hombro, que es distinto a que te arrastre. Ojo con esto, porque cuando te arrastro ya te metiste en la misma inercia. Pero sí vas a requerir acompañarlo muy de cerca, porque mientras él vive una ambivalencia, tú vas a requerir mantenerte firme, pero de manera sensible, porque recuerda que tiene una gran hipersensibilidad, entonces requiere ser sutil, pero también claro, firme, poner límites, irlo acompañando en que vaya experimentando pasos que normalmente no haría, en empezar a tener conversaciones de temas dolorosos, complicados, incómodos, conversaciones que tradicionalmente preferiría esta persona dejar de lado justamente por lo incómodo, es empezar a integrarlo, ¿no?, ese tipo de diálogos, darse cuenta que puede hablar de ello, puede experimentarlo y no corre peligro. Al contrario, eso le permite ir sacando todo lo que por dentro lo está autodestruyendo. Entonces, y si me preguntas qué es lo que vas a requerir, es amor por esa persona y expresárselo. Pero no es de la parte condescendiente de decir, ay, bueno, sí, no importa, vamos a apapacharte, vamos a consentirte, porque le vas a hacer daño y te vas a hacer daño de ver cómo la persona que tú amas se está destruyendo. Entonces, el amor también es ser firme, poner límites, tener un objetivo hacia el cual quieres alcanzar, moverlo, o encontrar diferentes modos de conversar, de hacerle ver, ¿no?, de explicarle, de que vaya integrando, como si fuera, se cuenta, un adulto que es borderline es como volverlo a llevar a ser niño, ¿no?, a que aprenda nuevamente a dar pasos, a experimentar, a conocer, a asombrarse, a permitirse entrar en lo desconocido y sentirse maravillado por las cosas que experimenta, versus sentirse asustado como es su modo tradicional de ir caminando por la vida. Así que recuerda cuáles son las recomendaciones, mantente cerca de ellos en el sentido de firme, claro lo que estás diciendo, pero con la paciencia para irlos llevando a que vayan integrando, hablar de cosas dolorosas, que las vaya experimentando, para que entonces vaya integrando todo esto en su vida. Y la otra es, si tú como familiar, como persona, ¿no?,
requieres trabajar muy duro, muy fuerte el tema de no experimentar culpa. Esto es bien importante para los hijos de borderline. Algo que requieres aceptar como hijo de un borderline es: no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Puedes hacer cosas por tus padres si ellos son borderline, pero no es tu culpa. Algo que también vas a requerir como hijo de borderline es asumir la realidad, asumir la situación de que tu padre no es una persona normal. No lo es. Y entonces no quieras tratarlo como un padre normal, ¿no? Aunque de pronto también diría que es un padre normal hoy en día. Pero requiere hacerte la idea: tu padre, tu madre no es una persona normal. Requiere comportamientos y actitudes distintas, y entre ellas, como te decía, es ponerle límites, tener las conversaciones y ser firmes. Es no soltarlos de su tratamiento, porque es muy sencillo decir: bueno, sabes que mira, ahí nos vemos, arréglatelas, ¿no? Tú haces tu vida, yo hago mi vida, pero el soltarlos, cada vez que tú los sueltas, dando un paso para atrás, y entonces se complica, ¿no? Y llevarlos otra vez hacia adelante, pues va a tomar un poco más de tiempo. Otra cosa que es importante con los borderline es: no te vayas a los extremos en tus conversaciones con ellos. El borderline por naturaleza ya es ambivalente, se va a los extremos, o todo o nada, blanco o negro, maravilloso o pésimo. Tú, cuando tengas las conversaciones con ellos, asegúrate de mantenerte en equilibrio. No quiere decir que justamente tampoco seas tan rígido como lo es un borderline, porque un borderline es extremadamente rígido. No que te mantengas en el 50%, sino de tener los diferentes matices, de graduar, de poderte mover, de tener la flexibilidad de poder fluir, porque justamente eso es lo que requiere: aprender a fluir, a matizarse, a moverse entre las diferentes tonalidades de experiencia, de sentimientos, de emociones, de anhelos, de sueños, de todo lo que se le presente. Otra cosa también es importante en el tratamiento de ellos es quitarnos este tema de que hay emociones buenas o emociones malas, ¿no? Que entonces de pronto por eso enojarse es malo, ¿no? El sentir rabia es malo, no estar de acuerdo es malo, y solo si estamos sonrientes es bueno. No, recuerda, cada emoción, cada sensación tiene una finalidad, tiene un objetivo, y si sabemos manejarnos a través de ellas, pues nos permite entonces sacar lo mejor de nosotros, limpiarnos, mantenernos en equilibrio, mantenernos vivos, ¿no? Y de pronto, si se requiere la tristeza, pues se siente la tristeza. Si de pronto se requiere sentir el dolor, hay que vivir el dolor. O sea, imagínate una persona que ha vivido miles de pérdidas y que no se permite vivir el dolor, que no se permite vivir su duelo. ¿Cuántas cosas más entonces está perdiendo? No solamente por las que debió sentir el duelo, sino por todo lo demás que se está privando, por no poder conectar con todo eso. Eso es algo que pasa también con el borderline, su incapacidad para conectar, y no es otra cosa más que el miedo a sentir, a experimentar. Así que recuerda, el borderline, su mayor temor es ser abandonado, pero a la vez también es el hecho de sentirse que está siendo absorbido por el resto. La ambivalencia es uno de los primeros puntos que vas a poder encontrar en esas personas. Entonces, cuando empieces a encontrar esto, observa qué más hay en ellos, ¿no? El tipo de relaciones, cómo duran, qué tanto puedes intimar con las personas, qué tan profundo puedes llegar, qué tan genuinos son, qué tanto se manejan en la superficie, qué tan profundos pueden llegar a ser, qué tanto se permiten ellos experimentar, compartirse, mostrar, ¿no? Qué tanto están tomando su responsabilidad, y sobre todo el tema de comportamientos autodestructivos, no solamente los que tengan que ver con excesos de alcohol, drogas, manejar de manera alocada, sino con cosas como, por ejemplo, las compras, créeme, ¿no? O el juego, ¿no? Es una de las grandes adicciones, pero que de pronto parecen como socialmente aceptables, ¿no? Todo ese tipo son comportamientos de autodestrucción, porque ¿qué hacen? Imagínate, el borderline tiene tanto miedo de sentirse abandonado, que si no lo abandonan para reafirmar su creencia, él se va a encargar de crear el ambiente para que todos le digan gracias, ahí nos vemos. O sea, entonces esta autodestrucción que lleva, recuerda, no solo lo destruye a él, destruye el entorno, y entonces, bueno, insisto, cuando pierde uno, perdemos todos, y qué mejor que entonces hagamos que no solo gane uno, sino ganemos todos, haciéndonos cargo de todo lo que está sucediendo, de lo que puede pasar, no solamente como apoyo al otro, sino también de cómo me hago yo responsable en mi interacción con este tipo de personas. Así que es momento para que muchas de las herramientas que estoy seguro que ya tienes, que has adquirido a través de las diferentes metodologías que existen, ponlas en práctica. Ponlas en práctica a nivel conciencia, y asegúrate de ir creando justamente el entorno, la familia, el mundo que sí quieres, y que sea un mundo que cada vez sea más grande, más amplio, donde permita que integres a las personas que quieres, que amas y a las que estás por conocer. Así que, bueno,
Al día de hoy dejamos por aquí esa transmisión del trastorno limítrofe de personalidad, mejor conocido como borderline. Y recuerda que las siguientes semanas todavía seguimos hablando de más trastornos, depresión, TDAH, bipolaridad, ¿no? De aquí hasta finales de diciembre vamos a tener todas las transmisiones. La siguiente transmisión la estará haciendo Sergio Balandrán. Recuerda que también todas las transmisiones las puedes seguir en nuestra página, tanto de Facebook, que es la de Link, o la de YouTube, que es Link Coaching. Recuerda darle like y también te diría, comparte estos videos, comparte esas transmisiones. Tú no sabes qué persona de pronto puede estar escuchando esas transmisiones y le permitas apoyarla en encontrar qué está sucediendo en el entorno en el que se desarrolla y entonces a partir de ahí hacerse cargo. Y si hay algún otro tema del cual también quisieras que conversáramos, ya sabes, escríbenos, compártenos y será un gusto como siempre estar transmitiendo todos los jueves, llegando a ti, saludándote y compartiendo esta información justamente para crear un mundo que funcione para todos. Por el día de hoy yo me despido y que tengas buena noche. Chao.